ya estamos ahora sí que al aire en vivo. Feliz lunes. Lunes. Oye, mira, te quiero presentar, es Ben. Tú y yo nunca hablamos de, claro, pero te lo quiero presentar porque hoy lo estoy abrazando más que otros días. Este es el muñeco que tiene mi hija, porque escuché a Steven Minuchin, José Luis, diciendo que los viajes internacionales podría quizá no reanudarse sino hasta después del fin de año. Y esa es una noticia que en términos económicos, pobres aerolíneas, de los turistas, pobres del sector turístico y de los que estamos, pues digamos, separados, pues también pobres de nosotros, ¿no? Completamente, Gaby. Y te habla alguien que, por ejemplo, yo vivo aquí en Nueva York y buena parte de mi familia está en España y ahora mismo es cuando te empiezas a plantear el cuándo vas a poder volver a esa nueva normalidad y precisamente además vemos cómo países específicos como España, que como bien apuntabas, dependen del turismo, es un sector en el que en estos momentos va a cambiar radicalmente en los próximos años y eso va a pasar también mucha factura a todos los empleados que trabajan en ese sector y a todos los sectores que también dependen a su vez del turismo. Con lo cual vamos a ver cambios y ahora lo importante es ver qué es lo cuándo realmente vamos a poder volver a tener esa libertad de viaje. Yo creo que eso es lo más importante porque aquí hemos hablado mucho, Gaby, del efecto psicológico que está produciendo esta crisis y creo que ese resultado va a ser importante. Totalmente. Y este fin de semana seguramente seguiste la reunión del famoso oráculo de Omaha de Warren Buffett, su reunión de accionistas, y tan no le gustan las aerolíneas que se desprendió de todas las inversiones que tiene él en el sector. O sea que se acumulan malas noticias. Se le acumulan muchas malas... Sí, de la globalización. Se le acumulan malas noticias y además hemos visto también cómo por primera vez registraba unas pérdidas importantes, no los beneficios operativos, sino las pérdidas, porque ahora mismo con las nuevas normas de contabilidad hay que sumar cómo se comporta esa cartera de valores y veíamos unas pérdidas que sorprendían al mercado, no tanto a los inversores que realmente creen en Berkshire Hathaway, porque hablaba con uno de ellos durante el fin de semana y sigue insistiendo en que Warren Buffett sabe lo que hace, sabe muy bien el pensar en el medio y el largo plazo y eso es lo que realmente convence a los inversores. Obviamente sigue pensando y teniendo esa confianza en la economía estadounidense, pero sí que es cierto que esos cambios de cartera, esa desinversión que ha hecho en las aerolíneas es una pérdida de credibilidad para muchos actores y muchas compañías que en el momento en que ocurre añaden todavía más tensión a la que ya hemos visto. Quizá debería haber sido un poco más moderado en ese sentido para no seguir echando más leña al fuego en un momento en el que ya vemos cómo las aerolíneas les va a costar muchísimo el salir de esta crisis. Oye, yo no sé tú cómo no hemos padecido de gastritis en medio de la incertidumbre. Quienes nos vean en la tele o nos vean en digital han de pensar que nosotros no compartimos esa angustia y yo creo que todos, hasta las empresas de medios han despedido personal y todos estamos preocupados por nuestro futuro. Y esta semana, pues, vamos a hacer la historia ahora sí, porque viene el informe de empleos y ahora sí vamos a hablar de 2 dígitos en el desempleo y de niveles desde la Gran Depresión no vistos. Va a ser un dato que vamos a quedarnos sorprendidos. Vamos a ver ese dato de empleo el próximo viernes. Una tasa de paro que, según las expectativas, el consenso habla de un 16%. Gaby, tenemos que recordar que en 2008, con la crisis financiera, veíamos una tasa que superaba ligeramente el 10%, con lo cual esta situación va a generar estragos de nuevo seguramente en los mercados que realmente ya van a empezar a digerir cuáles son los efectos que ha tenido ese confinamiento durante el mes de abril, que ha sido el mes en el que más se ha podido notar ese confinamiento. Y mientras tanto, también hay que tener en cuenta en que ese dato de desempleo va a ser grande, pero
la forma en la que Estados Unidos contabiliza los números de desempleados es distinta, por ejemplo, a la de Europa, con lo cual tenemos que tener en cuenta que muchas personas que han perdido desempleo de forma temporal y luego lo van a recuperar conforme vaya reabriendo la economía, se cuentan como desempleados y cuentan en esa tasa de desempleo, pero realmente no son desempleados de largo tiempo, de más de 6 meses, que son los que realmente lastran el mercado laboral estadounidense. Eso es muy importante, y sí, vamos a marcar ese dato tan terrible cuando además yo que cubro Latinoamérica, pues muchos de nuestros países no pueden presumir de seguro de desempleo y pues recordarle a la gente, ¿no? Que venimos disminuyendo en el dato de solicitudes de subsidio por desempleo. ¿Cuánto es porque están funcionando estos paquetes para que las empresas no despidan al personal? Eso es una gran pregunta. Y la pregunta también ahora es que en medio de como se está reabriendo Estados Unidos, Georgia está reabriendo ya, ¿no? Sí, cines, boliches, para jugar bolos, para cortarte el pelo, yo no he salido, están reabriendo, no sé Nueva York, y cómo estas estadísticas van a empezar a ser más confusas primero para levantarlas, ¿no? Las llamadas telefónicas a casa para hacer la encuesta por empleo, pero también, ¿quién va a calificar o no para la ayuda del desempleo? ¿Quién va a calificar o no por estas reaperturas, ¿no? Ahí vemos el problema también que tiene un problema más estructural, la forma de medición de los datos económicos. Yo hablaba la semana pasada con Paul Donovan, el economista jefe global de UBS, e indicaba que determinadas encuestas, tanto de desempleo, tanto de confianza y demás, muchas veces no son tan válidas como nosotros nos creemos y muchas veces nos acogemos mucho a esos datos y realmente no interpretan tanto como nosotros pensamos la realidad de, en este caso, por ejemplo, la reapertura. De hecho, es interesante, no aplicándolo aquí a Estados Unidos, pero en España, donde hemos comenzado hoy con esa pequeña reapertura, al final ese plan no ha surtido efecto, porque solo han abierto el 20% de los pequeños comercios, y eso te hace indicar en que todavía no hay una seguridad del consumidor, de las pymes, de las compañías, realmente que indique que están preparadas para volver a esa nueva normalidad en el que van a tener que enfrentar ese distanciamiento social, otras normas, y van a tener que disrumpir también la forma en que operan. Entonces, aunque vayamos a ver datos y demás, hay que tener también en cuenta que hay una parte que no se refleja, y eso es muy, muy importante a la hora de tener en cuenta la radiografía que tenemos que ir haciendo de cómo va a comportarse la economía estadounidense y la economía global a la hora de salir de esta crisis, Gaby. Oye, pues regreso con nuestro amigo Sven, porque Sven pertenece a esta masiva y exitosa producción que fue Frozen del conglomerado Disney. Exactamente, todas estas canciones que ahora como padres nos las sabemos y los primos y todos, y yo me las sabía como tía y ahora me las sé como mamá, pero porque esta semana Disney va a sacar su informe trimestral, vamos a ver el tema de los contrastes, ¿no? Nos quedamos en casa, muy bien por el streaming, nos quedamos en casa, muy mal por los parques temáticos, y otras noticias como J. Crew en bancarrota. ¿Qué más nos apuntas para pensar durante la semana? Sobre todo hay que seguir viendo un poco los resultados de las compañías. Vamos a conocer, por ejemplo, también los de Shake Shack. Antes que hablabas, por ejemplo, de qué compañías han recibido esas ayudas de ese fondo, del fondo federal. Realmente Shake Shack recibió esos 10 millones que luego tuvo que devolver. Con lo cual va a ser interesante el ver no tanto las grandes compañías del Standard & Poor's 500, sino las que son más de mediana y pequeña capitalización, el cómo van a ir enfrentando esta crisis, porque también vamos a conocer los datos de Uber, de Lyft y Beyond Meat, y son compañías que se estrenaban en bolsa a lo largo del año pasado, que vimos cómo su comportamiento era bastante regular conforme a lo que se esperaba, y son compañías que antes no generaban beneficios y que ahora a lo mejor van a ver aún más entorpecido esa carrera o esa vía hacia la generación de ser rentables. Con lo cual va a ser muy interesante el ver cómo van a ir aceptando los accionistas este tipo de cifras en un momento en el que también estas compañías se van a tener que adaptar a ese nuevo normal,
especialmente Uber, Lyft, el cómo vamos a adaptar esas nuevas operaciones de montarte en un coche, vamos a tener que llevar mascarilla, van a ofrecer ellos mascarillas y además en un momento en el que los propios conductores de estas compañías no sabemos si son empleados de estas compañías, no son empleados de estas compañías, distintas regulaciones, con lo cual todo eso va a seguir siendo muy interesante y eso lo vamos a ver en la letra pequeña a la hora de conocer esos resultados, Gaby. Bueno, pues yo me quedo con un té. Si quieres contarnos cómo reabrió Nueva York, ¿qué pudiste hacer para cerrar esta plática y desearnos buen día así? Pues básicamente hay que tener en cuenta que aquí lo bueno que hemos tenido en la ciudad de Nueva York es que no hemos visto un confinamiento radical como hemos podido ver en Italia, como hemos podido ver en España, con lo cual siempre hemos podido salir a hacer deporte, hemos podido salir a dar una vuelta y yo vivo, por ejemplo, en Tribeca y aquí las familias salen una vez al día, dan una vuelta con los niños y demás, con lo cual el cambio de lo que hemos visto durante las últimas semanas a lo que hemos visto esta semana tampoco está siendo muy radical. Sí que es cierto que el buen tiempo acompaña, cada vez vamos viendo más gente fuera y no todo el mundo lleva su mascarilla, no todo el mundo guarda esas distancias, con lo cual va a ser interesante el ver cómo adoptamos esas normas de comportamiento y realmente nos las tomamos todos en serio para evitar que haya más contagios o para evitar que esta situación pueda empeorar y se vaya retrasando aún más la reapertura más o menos completa de la economía. Pero aquí en Nueva York ha hecho un fin de semana maravilloso, hoy también hace muy buen día, aunque en estos momentos no podamos apreciarlo, y la verdad que invita el salir a la calle, con lo cual vamos a ver cómo encontramos ese equilibrio, Gaby, de tener cuidado, pero cada vez más el volver a esa nueva normalidad. Feliz día, que siga la normalidad regresando, como quiera que se pueda llamar normalidad esto que vivimos. Te mando un abrazo, ¿eh? Lo mismo, Gaby. Feliz semana. Gracias, igualmente.